¿ya? Vaso es el órgano, creo que todos saben, es uno de los órganos que contiene más eritrocitos, hay más sangre, o sea que si se te revienta el vaso, puedes sufrir una hemorragia interna que ya no pueden hacer nada para poder rescatar, ¿ya? Entonces este órgano es, acuérdate, el vaso, tienes que acordarte de los eritrocitos. Hay un montón de eritrocitos, fabricación de eritrocitos dentro del vaso. Ya es sangre total, todo ese órgano es sangre, ¿ok? Entonces, para comenzar, no tiene ninguna función digestiva, ¿ya? Pero se encuentra, si yo hago mi topografía, encima del meso, entonces es un compartimiento supramesocólico, ¿ya? ¿Qué más? Sus funciones, hemocateresis. Hemocateresis viene a ser, ¿no?, la función de los eritrocitos, cómo se comienzan a almacenar, cómo es su producción, entonces hablo de eso. ¿Qué más? Como les digo, ¿no? Almacenamiento de los glóbulos rojos, ¿ya? Y produce la producción de linfocitos y producción de anticuerpos. ¿Por qué? Porque acuérdate que el vaso es un órgano linfo, ¿qué? Linfopoyético, ¿verdad? Es un órgano, uno de los órganos linfoides que tiene tu organismo para poder producir los linfocitos y próximamente los anticuerpos, ¿ya? Entonces, vámonos ahora acá a ver las consideraciones generales que pues tiene que tener el vaso. Ya, para comenzar, está situado en el diafragma, dentro del diafragma. Ahora, medialmente a él, ¿qué voy a encontrar? El páncreas y la transcavidad de los epiplones. Ya, posterior, o sea, detrás de tu vaso, voy a encontrar el riñón izquierdo. Ya, e inferior, miren acá, ¿qué estoy teniendo acá? Este es el ángulo esplénico del colon, ¿no? En cambio, cuando hablábamos del hígado, ¿qué zona del colon estaba asociado? A el ángulo hepático del colon, ¿no? Pero como estamos hablando acá de vaso, acuérdate que acá está el ángulo esplénico, ¿ya? Bien, vámonos ahora aquí. ¿Cuáles son las dimensiones y formas que va a tener? Para comenzar, es como que si fuera una vita recontra grande, crecida, madurada, ¿ya? Se encuentra en el borde anterosuperior de la novena costilla, ¿ya? Y cuando hablo en la parte posterior, a ese va a colindar con el eje de la onceava costilla. Tiene forma de una habichuela, es ovoide, ¿no? Y tiene una parte que es cóncava y otra parte que es convexa. ¿Ya? El peso, como es tiene bastante sangre, va a producir un peso de entre 120 a 300 gramos, lo cual es variable, porque acuérdate que no en todos es lo mismo. Ya el ancho que va a tener es aproximadamente de 7 centímetros, la longitud de 12 y el diámetro de 3 a 4 centímetros aproximadamente. Cuando hablo de la morfología externa, ya voy a tener en cuenta acá que, mira, que tengo acá un pedículo, ¿no? El pedículo esplénico o basal o del vaso, ¿ya? Pero acá también, así como yo tengo una cara diafragmática, que era esta de acá, ¿no? O sea, la que estoy viendo, perdón, acá, esta es la cara diafragmática, la que le da directamente al diafragma, ¿ya? Esta cara es convexa. Voy a tener también una cara visceral, o sea, la que tiene relación con el estómago, con el riñón, ¿verdad? Entonces, esta de acá viene a ser una cava cóncava, si te das cuenta, tiene como que huequitos, ¿no? Entonces, por eso es cóncavo. Y tiene impresiones, como yo les digo, tiene su impresión gástrica, esta de acá, su impresión renal, esta que dice 2B por acá, ¿ok? Y la cara basal, que es esta. Bien, vamos ahora a su morfología. Tiene bordes, va a tener un borde posterior, un borde anteroposterior y un borde medial. El borde medial es aquel por donde va a pasar el hilio esplénico, ¿no? Que parece como que si fuera una Y invertida. Aquí estoy teniendo ya los polos. Voy a tener dos polos. Un polo superior, que es este por acá, y un polo antero inferior, que es este por acá. El polo superior va a dirigirse hacia la columna, va de arriba a atrás, ya, y va a pasar por la apófisis espinosa de la vértebra torácica número 11. En cambio, el polo anteroinferior, este está como está debajo, tiene que ver con el ángulo esplénico del colon, tiene que ver con el ligamento frenocólico, ¿no? Porque va a relación con el intestino, ¿ya? Bien. Aquí se encuentran los medios de fijación, quienes van a ser los ganchitos que a tu vaso lo van a sujetar.
Como está ubicada en la celda esplénica, entonces voy a tener, por ejemplo, de acá comienzo con el epiplio gastroesplénico, porque del estómago hasta el vaso, ¿no? Va a haber ahí un ligamento, un epiplón que lo va a sostener. Luego voy a tener otro, que es el epiplón lieno-renal, o sea, del vaso al riñón, y este de acá es el riñoncito izquierdo. Ah, mira, hay otro ligamento, hay otro, perdón, epiplón que lo va a sostener. Luego te voy a hablar del ligamento, perdón, del epiplón lieno-pancreático, porque mira, este es el vaso, y esto de acá, que parece como una nubecita de algodón, ¿eso qué es? El páncreas. Ah, entonces también hay un epiplón que pertenece, ¿no? Que va a unir a estos dos órganos. Y por último, ahora sí, este de acá sí es el ligamento lienocólico, ¿por qué? Porque une al vaso, ¿con quién? Con el colon, ¿no? Con el ángulo esplénico. Entonces son tres epiplons y un ligamento, que es lo que tengo que tener en cuenta ya para los medios de fijación. Bien, vámonos acá en la irrigación. Chicos, ¿en la irrigación de dónde proviene? Acuérdense, cuando hablemos de gastro, hablemos de hígado, hablemos de la parte del vaso, todo sale de la arteria aorta abdominal. Y la aorta abdominal tiene un tronquito que no te debes olvidar que es el tronco celíaco, el tronco arterial celíaco. Ese tronco arterial celíaco tiene una arteria que va para el hígado, tiene una arteria que va para el estómago y la arteria esplénica es la que va directamente, ¿no? Por el páncreas y llega con los vasos cortos, ¿a dónde? Acá, al vaso. ¿Ya? Entonces, la arteria esplénica es esta arteria que parece una serpiente, es tortuosa, ¿ya? Que va encima del páncreas, por eso es suprapancreática, y luego, por el nivel de atrás, se va a volver retropancreática y se divide en dos ramas, una rama terminal superior y una rama terminal inferior. Y esas ramas van a salir unas más chiquitas que son estas, ¿no? La arteria polar superior y hay otra que está con la letra D que se está acá, que es la arteria polar inferior. Esas arterias polares son las que dan irrigación al vaso. Bien. Bajemos, vamos a estar entonces aquí. Ahora, ¿qué pasa con el drenaje venoso? Ah, igualito, me tengo que acordar que la arteria esplénica, perdón, la vena, porque estamos hablando de, sorry, la vena esplénica es de suma importancia, ¿no? Porque acuérdate que toda la sangre que va a estar acá también tiene que regresar y pasa por la vena esplénica. Pero la vena esplénica no queda ahí, sino acuérdate que cuando la vena esplénica se junta con la vena mesentérica superior, ¿a dónde llega todo ese drenaje? A la vena porta, ¿no? Y la vena porta, acuérdate que lleva el drenaje ¿a dónde? Al hígado. ¿Por qué? Por sus venas suprahepáticas, ya que desembocan pues luego acá arriba, la otra vena. ¿Ya? Entonces, chicos, acuérdense. Entonces, la sangre tiene que regresar o retornar, ¿por dónde? Por la vena esplénica. La vena esplénica es la que lleva el drenaje del vaso. ¿Ok? Bien. Vamos ahora con el drenaje linfático, porque acuérdate que cuando la arteria, la vena no es suficiente, la linfa también acá cobra sentido, ¿no? Y ayuda con el desecho. Y entonces acá estamos viendo a los ganglios linfáticos que se encuentran dentro de la arteria, ¿no? Al costado de la vena, como por ejemplo pasan por la arteria hepática común, pasan por el tronco arterial celíaco, pasan por la arteria gástrica izquierda, por el hilio esplénico y van a pasar por la arteria esplénica suprapancreática. Entonces, como están ahí ayudando en el drenaje, en la linfa, entonces hay una vía, que es la vía biploica mesentérica, que todo ese drenaje de sangre lo va a mandar hasta una cisterna que se conoce como la cisterna de Pequet, y esa cisterna de Pequet lo va a mandar al conducto torácico. ¿Y se acuerdan cuando habíamos visto en la parte, si no me equivoco, hace 2 clases del conducto torácico que tenía una línea media? ¿Y dónde desembocaba todo eso? En el ángulo yulo-subclavio, ¿no? Porque ahí termina, pues, ¿no? El de drenar. Bien, aquí en la inervación, ajá, voy a tener en cuenta de que si bien es cierto, parte del plexo solar está en el estómago, ya hay nerviecitos, hay cadenas simpácnicas que van a llegar al vaso, ¿ya? Entonces, esta esplenectomía del vaso ya se da por el plexo solar. Entonces, hay arterias de los vasos, ¿no?
venas o fibras ganglionares sinápticas que llegan a inervar hasta esta zona de aquí, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando ocurre una esplenectomía? O sea, cuando se rompe el vaso. ¿Por qué se da? Porque puede haber, como les digo, la ruptura de ella, puede haber linfomas, o sea, dentro del vaso puede haber proliferaciones, tumores de órganos que afectan al vaso o traumatismo de un abdomen cerrado. O sea, pues, no sé, te caes, te golpeas, te chocan, te atropellan, yo qué sé, te caes de las escaleras, te puedes romper el vaso. Te caes del tercer piso, te tiras, y ya no quiero saber nada. Después de ayer haber estado en la gala, ya vi todo, ya fue suficiente y te tiras por ahí, ya te rompiste tu vaso y te tienen que hacer una esplenectomía. ¿Ok? Bien. Y por último, para cerrar la clase, vamos a hablar del páncreas, ¿ok? El páncreas, acá está la pregunta que me hiciste acerca de eso de la zona del conducto de Wilson y la zona de Santorini. Acá lo vamos a ver. Mira, es más, en este dibujo te lo puedo explicar. Esto de acá, ¿qué vendría a ser? ¿Conducto de Wilson o de Santorini? De Mira, Wilson. ¿por qué? ¿Con quién baja? ¿Con el colé? Con el colédoco. El colédoco. Y este de acá arribita, que entra como una agujita, ¿cuál sería? De Santorini. ¿Ven? Esa es la gran diferencia. ¿Ya? Si por ahí de repente en su examen práctico les viene uno grandecito, que está sobre todo, ¿no? En la parte terminal, en la cabeza, por acá, ya casi como quien llegando al tercer segmento del duodeno, ese es Wilson. Pero el que está arribita, que parece un hilito, que no se nota como que quien quiere pasar desapercibido y va solo, sin el colédoco, ese es Santorini. ¿Vale? Muy bien. Entonces vamos a ver, vamos a hablarles ahora del páncreas, ¿no? El páncreas también quiere hacerse conocido. Este es un órgano que también es exocrino y endocrino. ¿Y por qué se caracteriza? Porque secreta las hormonas de la insulina y el glucagón. Justamente al páncreas tú tienes que darle las gracias porque si no eres diabético, ya, entonces este hace que tu hormona de la insulina y el glucagón estén bien, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú comienzas a comer muchos dulces y por ahí ves que tus triglicéridos aumentan, si no haces ejercicio, si eres, pucha, recontra sedentario, ¿no? Y todo, y estás como, yo le escuché a un doctor ahora que ya estoy en clínica, a veces el hecho de que seas gordito no significa que pues estés bien alimentado, sino que al contrario, ¿no? Si ya estás pasando o estás en la obesidad, ¿eso qué quiere decir? Que tu peso no ha sido controlado, que de repente por ahí tienes alguna alteración, ¿no? Entonces tienes que estar tranqui, tienes que saber medirte, tienes que saber controlar, ¿no? Lo que uno come y sobre todo, yo como siempre le digo a mi hermano, a mi papá, a toda la gente que por ahí a veces me pregunta, ¿no? Yo, saberte medir, porque puedes comerte, hace rato me comí un pedazo de turrón, ¿ya? Y supuestamente dice que el turrón engorda, son 10 panes con mantequilla, lo cual yo no creo, ya, pero sí, así dicen, ya, pero yo no hago ejercicio, no hago deporte porque no tengo tiempo, ya, pero lo sé balancear, no sé que de repente, mañana no voy a comer la misma cantidad porque me empalago, o pasado igual, entonces es como que igual tomo bastante agua, ¿no? Quemo mis energías estudiando, haciendo la tesis, así llorando, no sé, ahí estoy quemando energía, entonces sé que se promedia, ¿no? Pero lo lógico es que uno, sé que me estoy saliendo del tema, pero siempre es bueno hablarlo, coma y haga deporte así, ¿no? 50-50, para que no te sientas mal, porque eso también de hacer dietas y todo eso, también es malazo, ¿no? ¿Quién quiere pasarse toda su vida haciendo dietas, comiendo ensalada, ¿no? O no comiendo, y quién sabe cuándo uno va a morir, te vas a privar de la comida que es lo más rico en este mundo, pues, ¿no? Ya, entonces, como les digo, agradezcanle su insulina, si es que no tienen diabetes, y es que si tienen diabetes, díganle a insulina, por favor, ponte a trabajar, por favor, ya, porque gracias a ella se dan, pues, ¿no? Una alteración en ella produce esos cambios y esas patologías, ¿ya? Y obviamente ahora eso de la diabetes se controla, hay, ampollas, hay controladores, ¿no? Como que dispositivos y sobre todo hay niñitos que yo he visto que tienen diabetes tipo 1, que es lo más usual, ya viven con controles de sangre, de cómo va su insulina durante el día,
¿no? Y obviamente es tedioso porque la mamá, ellos, ¿no? Tienen que estarles pinchándoles para ver cómo van y todo eso, pero no es algo que, pues, de alguna forma te haga hacer menos o no te sientas mal, ¿ya? Así que un momento pasan por eso, porque ahora todo avanza, la ciencia evoluciona, ¿no? Ya sé, ¿ya? Sé que ya les me he tirado un ratito hablándoles de eso, pero bueno, no es, siempre está bueno comentarles para que por ahí de repente, no sé, vean páncreas y se acuerden de ese tema, ¿ya? Entonces, luego de la anatomía, acordarse de que también viene a ser un órgano supramesocólico, o sea, encima, ¿ya? Y su proyección, ahora sí, está un poquito más abajo de lo que es hígado, vías biliares, ¿no? Porque se encuentra en la lumbar L1 y L2, ¿ya? Sin embargo, este también se va a proyectar zona del epigastrio y en el hipocondrio, ¿vale? Muy bien. Entonces su forma, si se dan cuenta, tiene una forma alargada, su espesor es de 2,5 centímetros y el peso de 70 a 110. Bien. Su función, como les digo, el páncreas tiene una función exocrina y endocrina. Exocrina es todo lo que va a botar. Va a botar jugo pancreático, porque tiene insulinas pancreáticas que van a llegar al estómago, como la milasa, para lo que es el metabolismo de los carbohidratos, la lipasa para el metabolismo de los lípidos y el tripsinógeno para el metabolismo de las proteínas. ¿Ok? Y tiene su función endocrina porque, como les digo, es hormonal. Bota la insulina y el glucagón. ¿Ok? Bota la insulina y el glucagón. Bien, vámonos entonces acá a la morfología externa. Miren, acá el páncreas tiene su cabeza, tiene su cuerpo y tiene su cola. La cabeza se encuentra en el proceso uncinado ¿de qué? Del duodeno. ¿No? El duodeno, el proceso uncinado se le llama como que a esa zona que parece la C, la primera, segunda, hasta la tercera porción, ¿ya? El cuello que se encuentra aquí, ¿verdad? Es aproximadamente, mide 2 centímetros, ahí voy a encontrar los vasos mesentéricos, arterias, venas, ¿ya? Y el cuerpo, acuérdense, es la zona más extensa, para terminar en la cola, que es la zona más chiquita, que es la que da con dirección al vaso, ¿ok? Bien, vamos a bajar, ya que ya lo conoces, las relaciones. ¿Quiénes son los vecinos del páncreas? Ya. En la cara anterior, es como decir en la primera cuadra, ahí está, ¿qué cosa? En el lado de la izquierda, el mesocolon, ¿ya? El mesocolon transverso, voy a encontrar arriba a la vesícula biliar, y por debajo, esta C, como les digo, es el proceso uncino, ¿ok? El proceso uncino. Vámonos ahora a ver cuál es su vecino en la zona del cuello y de la cabeza del páncreas. Ya, en la cabeza del páncreas voy a tener al conducto colédoco, mira este por acá, como le digo, ¿no? El que llega hasta adentro es la zona intraparietal, ¿ya? Y este de acá es el inicio de la vena porta. O sea, el colédoco con la vena porta son sus vecinos en la cabeza del páncreas. Y en el cuello, Angie, en el cuello voy a ver a la vena porta, y mira, este de acá que es como que un trayecto más chiquito, la vena mesentérica superior, ¿no? Mesentérica superior, vena porta. ¿Ok? Vamos a bajar para ver cuáles son los otros vecinos. Aquí en el cuerpo del páncreas, ¿no? O sea, casi en la gran mayoría que estoy encontrando. En la cara anterior, ¿qué cosa es esto? El estómago. Este es el estómago. Y por detrás, Angie, en la cara posterior, estoy viendo esto de acá, es la aorta abdominal. Esto que estoy viendo acá es un riñón, es el riñón izquierdo, ¿ok? Y estoy viendo también glándulas que son anexas, que son las glándulas suprarrenales, que están por acá, ¿ya? Por acá. Glándulas suprarrenales. Bien. Angie, y el cuerpo del páncreas a nivel de los bordes, al borde superior y el borde inferior. En el borde superior tengo a qué cosa? Al tronco celíaco, a los vasos mesentéricos, ¿no? Y al riñón izquierdo. Y por debajo voy a tener la intersección del colon transverso. Vámonos aquí. ¿Qué pasa ahora con la cola del páncreas? Como yo te dije, la cola del páncreas está apuntando ¿a quién? Al vaso, ¿verdad? Y este vaso, estos ilios que están acá son los ilios pancreáticos, ¿no? Lienopancreáticos o el ilio esplénico. Y lo que va a entrar al vaso, que si bien es cierto no les expliqué en la otra diapositiva, pero acá está mejor, más bonito, son dos cosas, la vena esplénica y la arteria esplénica.
Tú ya sabes que la vena esplénica es la que trae la sangre, la regresa, ¿verdad? Mientras que la arteria es la que la lleva, ¿no? La arteria lleva y la vena regresa, ¿ok? Pero aparte de eso voy a tener que dentro existe zonas como lo que es trabécula, la cápsula es la zona más superficial y la pulpa roja, que es casi todo esto de acá, ¿ok? Y la pulpa blanca es por donde entran estas arterias y venas. ¿Ya? Pulpa blanca, acuérdate, entra la vena esplénica y la arteria esplénica. Vámonos aquí. Acá está. Esto de los conductos pancreáticos. Ya tú sabes que existen dos. El conducto pancreático principal, o es el también llamado conducto pancreático de Wirsum, y el conducto pancreático accesorio, o también llamado de Santorini. Ok, el origen del pancreático principal, ¿ya? ¿Se encuentra dónde? En la cola del páncreas. Mira, Wirsum viene desde por acá, ¿ok? Desde por aquí. Recorre todo el cuerpo y se une al conducto colédoco por acá, ¿ok? ¿Y dónde desemboca? Acuérdate que este desemboca en la mucosa de la segunda porción del duodeno, en la protusión que se conoce como carúncula mayor, ahí está, ¿ya? Y esta carúncula mayor está ubicada en la ampolla de Vater. ¿Ya? Ahora, el Santorini es otra historia. El Santorini ya no comienza en la cola, el Santorini comienza aquí, en la parte de la cabeza del páncreas, ¿ok? Nace ¿de dónde? Mira, del propio conducto de Wirsum. O sea, es como que un trayecto adicional, ¿no? Del conducto de Wirsum ahí sale una ramita, ese es Santorini, ¿ok? Y este también desemboca en la segunda porción del duodeno, ¿pero en qué protusión? En la carúncula menor, ¿ok? Carúncula menor, acuérdense de eso, ¿ya? Acá está, mira, este de acá es es Wirsum, que está en la ampolla de Vater, y este más chiquito que parece un puntito, una agujita, esa es la carúncula menor, este es Santorini. Wirsum, Santorini, ¿ok? Vámonos ahora a la irrigación arterial del páncreas. Ojo, todo comienza a nivel de ¿dónde? De la arteria aorta abdominal. La arteria aorta abdominal, acuérdate que sale un tronquito, que es el tronco celíaco, y del tronco celíaco tú ya sabes que salen tres. Son las tres estrellas, la arteria gástrica que va hacia el estómago, la arteria esplénica que pasa por encima, ¿no? Por el borde superior del páncreas, y la arteria hepática común, que acuérdate que tiene su arteria hepática propia que se va hacia el hígado, ¿ya? Son tres, ¿ya? ¿Ok? Entonces, la hepática común, tú sabes que se divide en dos, en la hepática propia que se va al hígado y en la gastroduodenal que se va hacia al borde mayor del estómago, ¿verdad? ¿Qué más? Tú sabes que la arteria gástrica baja por el borde menor y se acompaña. ¿Por qué? Porque la arteria hepática propia sale, tiene una ramita que se está acá, que es la arteria gástrica derecha, y se junta con la gástrica izquierda y forman la curvatura menor del estómago, ¿verdad? Su irrigación. En cambio, tú sabes que la arteria esplénica tiene una gástrica posterior y tiene los vasos cortos que entran al vaso, ¿verdad? Al vaso. Pero sabes que de los vasos cortos nace una arteria, que es la arteria gastropiploica izquierda, que se junta con la otra, que es la gastropiploica derecha. Y esta gastropiploica derecha, ¿de dónde nace? De esta gastroduodenal. ¿Y la gastroduodenal de dónde venía? De la hepática común, ¿ok? Pero esta gastroduodenal no solamente hace una rama gastropiploica derecha, sino hace otra, que es esta de acá, que es la pancreatoduodenal superior. Y esta pancreatoduodenal superior se vuelve a subdividir y tiene dos ramas. La rama pancreatoduodenal superior, rama anterior, y la rama posterior de la arteria pancreatoduodenal superior. ¿Qué sucede? La rama anterior va a descender por la cabeza del páncreas, mientras que la rama posterior va como que ir por detrás de la cabeza del páncreas. ¿Ok? Una va por delante, la rama anterior va por delante de la cabeza y la rama posterior va detrás de la cabeza. ¿Vale? Esto es lo único que hay que aumentar a tu conocimiento. Entonces aquí vamos a darle un zoom para que lo puedas ver mejor cómo es que se va en la irrigación del páncreas. Ya sabes tú que la arteria pancreatoduodenal tiene dos ramas, ¿no? Una rama anterior, que es la que pasa por delante de la cabeza, y una rama posterior que va por detrás de la cabeza. Ahora,
más acá abajito, existe una rama que es la rama mesentérica inferior. Esta rama, perdón, la superior, la rama mesentérica superior tiene una arteria que es la arteria pancreatoduodenal inferior. Y esta pancreatoduodenal inferior, así como la hepática común tiene dos ramas, ¿verdad? Esta pancreatoduodenal inferior también va a tener dos ramas. Una rama anterior y una rama posterior. Y mira, a nivel de la cabeza se forma una anastomosis. ¿Y qué era anastomosis? Era la unión de arterias, ¿no? Cuando formaban un círculo de sangre. Entonces, cuando les preguntan cuál es la irrigación de la cabeza del páncreas al duodeno, se forma desde la arteria pancreática superior y de la arteria pancreática inferior, sus arterias, sus ramas anteriores con sus ramas posteriores se unen y forman la anastomosis. ¿Ok? Angie, pero también me pueden preguntar cuáles son las ramas a nivel del cuerpo y a nivel de la cola. Bien, entonces a nivel del cuerpo, la esplénica, que también sale del tronco celíaco, da una rama que se conoce como pancreática dorsal. Y esta pancreática dorsal va a adosarse a nivel por detrás y adelante del cuerpo del páncreas. ¿Ya? Y esta pancreática va a dar otra ramita que son las llamadas las pancreáticas superiores, ¿ok? Y estas pancreáticas superiores, como ves acá, suben por delante y encima. En cambio, si te das cuenta, acá abajito, tengo una que es la pancreática inferiores, que también salen de la mesentérica superior. Y estas pancreáticas inferiores, pues van acá, ¿no? Van en la parte inferior del cuerpo y cola, ya y se originan a nivel de la mesentérica superior. Entonces van y vienen, van y vienen. Tanto la pancreática dorsal, las pancreáticas superiores, pancreáticas inferiores y la pancreatoduodenal inferior con la pancreatoduodenal superior son las 5 arterias ya que pertenecen a la irrigación solamente del páncreas. ¿Ok? Entonces, cuando les pregunten cuál es la irrigación arterial del páncreas, acuérdate de las pancreatos duodenales, tanto superior e inferior, de la pancreática dorsal y de las pancreáticas solamente superiores e inferiores. Ya no le agregas nada de duodeno. ¿Ok? Porque duodenal, acuérdate que en la cabeza estaba la uncinación del duodeno, ¿no? La C del duodeno. Pero en la cola ya no hay nada, entonces solamente son pancreáticas superiores y pancreáticas inferiores. Bien, entonces ya estamos terminando la clase. Vamos ahora con el drenaje venoso. El drenaje venoso, acuérdate, se da por la vena mesentérica, ¿ya? La vena esplénica y la vena porta, ¿ok? Vena mesentérica superior, vena esplénica y la vena porta. Y cuando hablemos del drenaje linfático, acuérdate que acá tienes que acordarte de los grupos ganglionares. ¿Quiénes son? El grupo ganglionar celíaco, el que está a nivel del tronco celíaco, está el grupo ganglionar pancreático duodenal, por acá a nivel de las pancreatos duodenales. Voy a tener al grupo ganglionar pancreático esplénico, que se encuentra acá a nivel de la arteria esplénica, y voy a tener al grupo ganglionar de la arteria hepática común, que se encuentra acá, ¿no? En la arteria hepática. Son 4 drenajes linfáticos importantes que se encuentran en el páncreas. Y para terminar con la inervación, acuérdate que tanto vaso como páncreas tienen el plexo celíaco, plexo ciliar. Entonces ahí voy a hablar del plexo arterial de la hepática común, el plexo arterial gastroduodenal, el plexo arterial mesentérico superior y el plexo arterial esplénico. Y acuérdate, tanto en vaso como en páncreas tengo parte del sistema simpático y parte del sistema parasimpático. Ya chicos, entonces ahí ha terminado la clase del día de hoy. ¿Ok?